Bienvenidos a la segunda clase de peso y balance. En esta oportunidad trataremos sobre los conceptos básicos de peso y balance. Son bastantes los conceptos que vamos a explicar aquí, es bastante largo, por lo que dividí la presentación en dos partes. Igualmente ya subí al Classroom una guía que tiene este mismo contenido y esta misma presentación. Simplemente hice este video a fin de afianzar algunos conocimientos y explicar algunos puntos que creo necesario explicar de una manera más detallada. Uno de los conceptos que debemos manejar y de forma prioritaria en peso y balance es precisamente el peso. El peso influye directamente, el peso de una aeronave influye directamente en su despegue, en las condiciones de aterrizaje y en cualquier condición de vuelo. Influye en su rendimiento, en su maniobrabilidad. Por lo tanto, es una de las condiciones y uno de los conceptos prioritarios que debemos manejar. Yo no voy aquí a ahondar sobre el concepto de peso, ustedes lo conocen, solamente le debo de indicar que el efecto de peso y balance, las unidades con que trabaja el peso es en kilogramos cuando trabajamos en unidades internacionales y en libras cuando trabajamos con el sistema inglés de medida. Cuando a efecto de peso y balance, el peso se concentra en el avión, en el punto donde se concentra el centro de gravedad. Y se indica, ese centro de gravedad se indica con el símbolo que ustedes ven allí, un círculo con una especie de triangulación en negro y blanco. Si nosotros agarráramos una grúa y pudiéramos anclar un avión en ese punto, allí el avión estaría en vuelo recto y nivelado. Ese punto de concentración allí está ubicado el centro de gravedad y ahí está concentrado el peso de la aeronave. Ahora bien, para el efecto de peso y balance es necesario manejar una terminología, unos términos puntuales sobre peso, una conceptualización del peso. En primer lugar, tenemos lo que se conoce como peso vacío. Peso vacío es el peso con el cual el fabricante entrega el avión, es decir, es el peso con que sale el avión de fábrica y que el proveedor entrega a la persona que lo compra o a su futuro dueño o a la empresa que lo quiere. Este peso incluye el peso estructural de la aeronave, el sistema de propulsión o los motores del avión y todos los sistemas con que viene equipado el avión. Sistema hidráulico, sistema de combustible, sistema eléctrico, sistema de comunicación, sistema de navegación, sistemas neumáticos, etc. Todos los elementos básicos con que está provisto el avión de fábrica. Y también esto incluye fluidos anticongelantes, fluido hidráulico y solamente el combustible que hay en las tuberías de las líneas de combustible, no combustible en los tanques. ¿Okay? El peso vacío no incluye el aceite del motor, solamente incluye fluidos hidráulicos, pero no aceite del motor. El fluido hidráulico me refiero a los fluidos con que trabajan los sistemas, ya sea sistemas hidráulicos, sistemas y cualquier otro sistema que requiera de algún fluido para su manipulación, pero no el aceite del motor. El peso vacío igualmente puede variar con el tiempo, es decir, es modificable. Cada cierto tiempo, según las modificaciones que sufre el avión, el peso vacío puede cambiar. Por ejemplo, una aeronave que sufre un cambio de motores y el fabricante adquiera otro tipo de motores o otro tipo de hélice, ya influye sobre su peso vacío. Estos nuevos motores van a ser parte de su nuevo peso vacío y se debe indicar en el libro de registro del mismo. Otro ejemplo pudiera ser una aeronave que viene con un sistema de
de navegación X y más adelante el dueño de esa aeronave decide comprar un sistema de navegación más moderno, más sofisticado, pues hace esa modificación, adquiere el equipo y lo instala. Ese nuevo sistema de navegación va a formar parte del peso vacío de la aeronave y por lo tanto cambia y modifica el peso vacío del avión. Luego del peso vacío tenemos el peso básico, que es un término utilizado que incluye el peso vacío de la aeronave más la tripulación, el equipaje de la tripulación, el aceite del motor, los equipos de emergencia y de supervivencia, así como los documentos y los libros y manuales que sean pertinentes llevar en el avión al momento de cualquier misión. En los aviones militares, por ejemplo, este peso básico incluye si un avión artillado que lleva algún sistema de ametralladoras, esas ametralladoras que están instaladas en el avión deben incluirse en el peso básico, por decir algo. En una aeronave comercial, bueno, todo lo que le estoy mencionando aquí. Luego del peso básico tenemos el peso de operación, que es todo aquel peso que incluye el peso básico más todos los elementos requeridos para cumplir la misión asignada. Esto es, aquí sí debemos incluir el combustible total del avión o el combustible necesario para cumplir la misión. Generalmente cuando hablamos de peso de operación, estamos hablando del combustible requerido para cumplir, por decir algo, un vuelo de ida de Maracay a Margarita requiere una cantidad de combustible, ese es el peso de operación. Y por supuesto, incluye la carga para la cual se diseña el avión, sea pasajero o sea carga de cualquier otro tipo. Es la carga que paga el vuelo. Y por último tenemos aquí el peso neto, que es el peso del general completo del avión en cualquier momento dado, cuando es pesado. En resumen, pudiéramos decir que el peso vacío que ya mencioné anteriormente y que es el peso con que viene de fábrica el avión y que incluye la estructura del mismo, más todos sus sistemas sistema de potencia, sistema hidráulico, sistema de combustible, sistema neumático, etc. Este peso vacío más la tripulación, el equipaje de la tripulación, los equipos de emergencia y supervivencia, la documentación del avión y el aceite de los motores constituyen lo que se conoce como el peso básico. Luego, si le agregamos a este peso básico el combustible, los pasajeros, los enseres, las cargas y maletas y toda la carga requerida para el vuelo o la carga que paga el vuelo, la utilidad del vuelo, más los tanques auxiliares de combustible si los tuviera, constituyen lo que conocemos como el peso operacional de la aeronave. Este peso operacional tiene unas limitaciones que son principalmente estructurales y la vamos a ver más adelante. Tenemos entre estas limitaciones del peso operacional el peso máximo de diseño. Este peso máximo de diseño es el peso máximo para el cual fue diseñada la aeronave y el cual puede soportar la estructura del avión. Tiene que ver con el rendimiento y las condiciones estructurales tanto del fuselaje como del ala. Este peso lo indica el fabricante y viene en la orden técnica o en el manual técnico del avión. Tenemos también el peso máximo de despegue, que es el peso máximo total bajo el cual y bajo ninguna circunstancia puede ser sobrepasado al momento de despegar la aeronave, dando un margen de seguridad para la maniobrabilidad del mismo. Este peso máximo de despegue siempre va a ser menor al peso máximo de diseño. Esto porque recuérdense que cuando una aeronave es cargada con combustible,
hay un combustible que se calcula para el encendido de los motores y el rodaje, el mantenimiento de ese avión encendido en rampa y el rodaje en rampa hasta la pista. Este combustible que se gasta minimiza el peso máximo de diseño. Es importante tomar en cuenta en el peso máximo de despegue, bueno, el performance del avión y el recorrido en pista del avión, que pueda alcanzar la velocidad de rotación y poder despegar dependiendo de la pista que estemos utilizando. Es por eso que el fabricante toma allí un peso máximo de despegue. Recuérdense que también este despegue, las condiciones climáticas en el momento influyen sobre las condiciones de despegue, igualmente que la pista. Tenemos también el peso máximo de aterrizaje, que de manera general es menor que el peso máximo de despegue y también menor al peso máximo de diseño. Y este es el peso máximo con el cual puede aterrizar una aeronave cumpliendo con las medidas de seguridad establecidas. También lo fija el fabricante y ahí toma en consideración principalmente la capacidad de soporte de la estructura del tren de aterrizaje. Igualmente se toma en consideración la capacidad de frenado del avión. Una aeronave con un peso de aterrizaje por encima de su peso máximo puede ocasionar que el mismo se coma toda la pista al aterrizar y puede hacer lo que se llama una salida de pista. Tenemos también el peso mínimo de combustible. Este peso mínimo de combustible no debemos confundirlo con el el combustible necesario para cumplir una misión dada. Sigo con el ejemplo anterior. El combustible necesario para cumplir una misión dada, por ejemplo, un vuelo de Maracay a Margarita requiere una cantidad de combustible para poder llevar ese vuelo a cabo. Aquí en este caso no nos referimos a a esa cantidad de combustible, sino a un concepto de peso y balance donde debemos cargar el mínimo de combustible posible para crear una simulación de condiciones de peso extremo. Es decir, calculamos el peso que puede soportar la aeronave y manteniéndose balanceada, lo más pesado de cola o lo más pesado de nariz posible. Este peso mínimo de combustible, recuérdense que el combustible generalmente en la mayoría de los aviones va en las alas y ese peso genera una fuerza estructural, un momento estructural en los anclajes de las alas. Cuando nosotros hacemos los cálculos de peso y balance, se toma en consideración ese peso mínimo que se puede someter las alas para que genere un momento flector que no dañe la estructura del avión. En el caso de los motores a pistón, este peso mínimo de combustible se calcula de manera sencilla, una ecuación donde el caballaje o la potencia del motor multiplicado por un doceavo y a su vez multiplicado por 6 libras, que es el peso estándar de un litro de combustible. En el caso de motores a reacción, a través de una tabla que especifica el fabricante, se puede calcular el peso mínimo de combustible y dependiendo del tipo de motor al que se esté refiriendo. Tenemos también lo que es el concepto de carga útil. Carga útil es el resultado de restar el peso neto menos el peso básico del avión. Esto nos va a dar cuál es la carga útil que puede transportar en ese momento o que está transportando en ese momento una aeronave. Y recuérdense que al fin y al cabo, todos estos aviones comerciales y de transporte y de carga, su fin y su generación de gasto y de costos y de ganancias es a través de la carga útil que pueden ellos transportar. Y tenemos también el concepto de exceso de carga. El exceso de carga es perjudicial. No queremos
sobrecargar la aeronave, pues esto ocasiona condiciones adversas que influyen en la maniobrabilidad del mismo y que pudieran inclusive generar un accidente. Es un término utilizado para indicar que el avión ha sido sobrecargado. También igualmente tenemos lo que se conoce como carga del piso. La carga del piso es el peso que puede cargarse o que puede colocarse en una sección específica del avión, ya sea en libras o en kilogramos. Las aeronaves traen un documento que se llama Carta E, que es un esquema donde la aeronave es dividida en sección denominadas estaciones. Cada una de esas estaciones puede soportar una cantidad de peso específico y esa cantidad de peso específico no se debe sobrepasar en ninguno de esos espacios. A eso se refiere esta carga de piso. El personal técnico especializado y que coloca las cargas en el avión conoce y debe saber por estación o por sección del avión a cuánto puede estar sometido ese espacio del avión. La carta es algo así como lo que se ve en la figura, donde aparecen diferentes secciones del avión y la medida que hay, la distancia que hay entre cada una de ellas. Tenemos igualmente unos pesos estándar que vienen ya estipulados para efectos de peso y balance. Son los utilizados en los cálculos, en la hoja de cálculo se utilizan estos pesos. Una persona equivale a 170 libras, un galón de combustible son 6 libras, un litro de aceite 1.8 libras y un galón de aceite 7,5 libras. Esto es todo por ahora. Espero que sea de utilidad esta clase y nos vemos en una próxima oportunidad.